Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto gigantesco estar aquí con ustedes el día de hoy, haber sido invitado por el Centro de Innovación Ciudadana a facilitar este espacio. Me emociona un montón y además me significa muchísimo. Y bueno, eso representa una gran responsabilidad y todo un honor para mí, digamos, estar en este espacio y más justamente en este proceso que en particular ocupa un lugar tan importante en mi corazón, este espacio del tercer encuentro nacional de centros de ciencia. Para quienes no me conocen, varios seguramente, soy un barranquillero caleñizado, interesado en tres procesos puntuales: la sistematización y patrimonialización colectiva de experiencias comunitarias, la construcción de gobernanzas y resolución de conflictos socioambientales y la apropiación social de conocimiento como herramienta para el andamiaje de proyectos de vida colectivo. Soy un constructor autodeclarado de Procomún, un enamorado de la vida simple y politólogo. Y durante 8 años que he estado en relación con los centros de ciencia, los últimos 8 años de mi vida los he dedicado a los centros de ciencia, específicamente a los bioespacios y, para ser más preciso aún, a los zoológicos. Yo creo que por ahí unas cada 8 de 10 personas que me encontraba en el camino me preguntaban lo mismo, y era: ¿qué hacía un politólogo en un bioespacio? Rodeado de biólogos, de veterinarios, de educadores ambientales, de licenciados en ciencias naturales. La pregunta era más o menos que cómo era que me había perdido y había aparecido aquí en medio de tantos animales. Y pues no voy a negar que durante mucho tiempo no tuve respuestas concretas para esta pregunta. Eh, pero con el tiempo fui construyendo, y creo que aquí hay una apuesta interesante alrededor del por qué un politólogo en estos escenarios, y además cuál es el potencial que tienen estas instituciones culturales y los centros de ciencia en la construcción de sociedad. Y es que definitivamente son el mejor escenario de encuentro ciudadano productivo, son un excelente escenario para la construcción de opinión pública cualificada y un gran escenario para la amplificación de alternativas de vida colectiva. Desde esta perspectiva, del año 2020, el año 2021, pues deberían haber sido los mejores años de nuestra historia. Como nunca antes, la sociedad en su conjunto necesitaba más posibilidades de encuentro, más alternativas para satisfacer sus necesidades, necesidades que no eran alcanzadas ni por el Estado ni por el mercado. Eh, y una ciudadanía mucho más cualificada para poder comprender de mejor manera la incertidumbre. Y estoy totalmente seguro que, así como en las instituciones en las que me encontraba yo, las suyas no tuvieron que haber sido la excepción, y seguramente esos 2 años fueron algunos de los peores años en la historia de esas instituciones. La pregunta es ¿por qué? ¿Dónde estamos poniendo el valor de nuestras instituciones culturales? ¿Cuáles son los indicadores que estamos utilizando para medir el valor en nuestras instituciones? Eh, yo creo que estos tres elementos que identifiqué durante estos 2 años son pura potencia que se encuentran ocultos bajo paradigmas del pasado, bajo imaginarios caducos, bajo un poco de autismo institucional, bastante pensamiento colonial y muchísimos valores de mercado. Entonces, ¿qué indicadores estamos usando para medir nuestro valor como instituciones culturales? Hoy me invitaron a este espacio a charlar con ustedes alrededor de cómo crear sueños con los pies de la tierra. Mm, y pues me surge una pregunta. ¿No será justamente esta pregunta parte del problema? Que nos pidan crear con los pies en la tierra. Y si lo que queremos es volar lejos de estas tierras porque nos incomodan sus relatos, sus normas, sus prioridades, sus relaciones, sus valores, sus jerarquías, sus instituciones, o simplemente porque ya no nos dan valor. Y si el camino de la transformación justamente implica dejar atrás lo que fuimos, dejar atrás lo que fuimos en función de lo que queremos ser, de lo que podemos ser y de lo que debemos ser. ¿Qué pasa si la realidad en la que creemos, esa realidad en la que somos potencia, implica replantear y cuestionar todo lo que hasta ahora hemos sido y proyectado? Todo lo que hasta ahora nos ha alimentado y nos ha definido, y todo lo que hasta ahora creemos que nos da valor. Seguramente en este punto algunos de ustedes
pues no se sentirán de acuerdo con mis relatos, lo sentirán ajeno, lo sentirán inocente, lo sentirán utópico o quizás lo sentirán descontextualizado. Y seguramente varios de los que me están escuchando en este momento no encontrarán la necesidad de cuestionarse de ninguna forma. ¿Para qué si siempre lo hemos hecho igual? ¿Para qué si siempre los hemos hecho igual y nos ha funcionado? ¿O tal o cual institución lo hace de esa forma y le funciona de maravilla? Así que pues ahí les quiero contar una historia. Hace unos años entré a la cocina de mi casa, se encontraba mi madre preparando un delicioso sancocho de gallina y lo preparaba como lo había visto yo preparar desde que estaba pequeño. Picaba los cocidos, partía el, el plátano, porque el plátano no se pica, se tiene que partir para que espese el sancocho. Tomaba la gallina, le cortaba las patas a la gallina, la metía en una olla con agua y la tapaba. Y ese día, porque pues, la había visto preparar el sancocho muchas veces, pero nunca me había hecho esa pregunta, ese día le pregunté, mamá, ¿por qué le cortas las patas a la gallina para hacer el sancocho? Y pues mi mamá me dijo, pues porque así es, hijo, la gallina se le cortan las patas para hacer el sancocho, si no, no queda bueno. Entonces le dije, sí, pero ¿por qué? Debe haber una explicación del por qué cortarle las patas a la gallina para que el sancocho quede bueno. Y su respuesta fue, porque así lo hacía mi abuela, así lo hacía su abuela y así lo hago yo. Así han sido las cosas, así se prepara el sancocho y así ha de ser la preparación del sancocho. Eh, Ese día, porque quizás otro día pues, no habría quedado con la duda, pero ese día quedé picado por la duda, por la incomodidad, por la pregunta del por qué se le cortan las patas a la gallina. Así que tomé el teléfono y llamé a mi abuela y le pregunté, abuela, ¿por qué se le cortan las patas a la gallina para hacer sancocho? A lo que mi abuela me respondió pues que no era necesario cortarle la gallina, las patas a la gallina para hacer sancocho. Entonces le dije, bueno, ¿y por qué entonces mi mamá lo hace? Me dice, hijo, pues seguramente porque su bisabuela tenía una olla que era muy pequeña y cuando metía a la gallina las patas le quedaban por fuera, entonces pues ella le tocaba cortarle las patas a la gallina para que la olla pudiese tapar. Y como en esa época las ollas se heredaban, pues yo heredé la olla de la bisabuela y aprendí, pues me tocaba cortarle las patas a la gallina. Y pues seguramente su mamá aprendió a hacer sancocho viéndome hacerlo a mí y por eso le corta las patas a la gallina para poder hacer sancocho. El problema ahí era que pues mi mamá no tenía la misma olla que había heredado mi abuela, que una olla lo suficientemente grande como para dejar las patas de la gallina entera. Y eso me hace preguntarme una cuestión. ¿No estaremos en nuestras instituciones cortándole las patas a la gallina sin que sea necesario, sin darnos cuenta que los tiempos han cambiado y que las cosas se pueden hacer de una forma distinta? Así que, pues, ¿por qué no hacerse preguntas incómodas, preguntas que antes no nos hemos hecho? Si al final de cuentas la duda, la curiosidad, la capacidad crítica, pues son elementos fundamentales en el pensamiento científico. ¿Y por qué no empezar por nosotros mismos? ¿Por qué no empezar preguntándonos y cuestionando lo que somos o lo que creemos ser? Transformarse implica incomodarse y toda transformación y toda decisión implica una pérdida. Eh, En estos días me encontraba esta frase de Mijail Piotrowski, director del Hermitage en San Petersburgo. Solo las colecciones nos diferencian de Disneyland, refiriéndose a las instituciones culturales. Pero yo me hago otra pregunta, ¿y qué tal si cuestionamos incluso las colecciones? ¿Nuestras colecciones nos dan valor o nos generan un gran problema? Transitar implica incomodarse y transitar hacia centros de ciencia en función de lo colectivo, de lo común y de lo público implica incomodarse aún más. Implica hacerse preguntas, por ejemplo, sobre el valor de nuestras colecciones en función del bienestar colectivo, o preguntarse si los saberes que producimos son saberes para el bien común y el buen vivir, o implica preguntarse si lo que guardamos lo guardamos en función de lo colectivo o en función nuestra, en función de nuestros afectos y de nuestros saberes disciplinarios. Eh, Transformarse implica cuestionarse, por ejemplo, si lo que comunicamos y albergamos realmente agrega valor o si le damos valor porque hemos dedicado nuestra vida a investigarlo y ahora pues queremos compartirlo. Nuestros centros de ciencias y sus acciones son apuestas públicas, colectivas, comunes o son apuestas privadas, personales, basadas en intereses particulares.
Hay un asunto que siempre nos funciona o nos ha funcionado este colectivo ciudadano del taller, del cual hacen parte estas reflexiones, y es volver a lo fundamental, volver a esas preguntas que parecen inocentes y que a veces perdemos de vista, por ejemplo, alrededor de centros de ciencias. ¿Para qué? Y pues aquí hay una apuesta política que creemos que es muy transparente alrededor de que los centros de ciencia pues son lugares para encontrarse, para construir opinión pública y desarrollar capacidades que nos permitan construir de la mano de la ciencia y los demás saberes escenarios sociales, colectivos, comunes y públicos de bienestar y buen vivir. Y acá aprovecho para cuestionar las veces en las que se hace hegemónico el discurso de la ciencia en nuestros relatos. ¿Dónde quedan esos saberes tradicionales que durante siglos han mantenido el equilibrio en algunas zonas selváticas de nuestro país? ¿O dónde quedan esos saberes populares que le dan salidas creativas a los conflictos comunitarios en las zonas más alejadas de nuestro territorio? ¿O dónde quedan, por ejemplo, los saberes de calle y camino que estructuran comunidades de paz en medio de los barrios más complejos de nuestras ciudades? Pareciera que esa etiqueta de centro de ciencia nos obligase a cerrarle la puerta a otros saberes de igual importancia e igual valor. Eh, por eso nuestra propuesta es una invitación a incomodarse. Transformarse implica incomodarse y transformarse implica liberarse de una serie de actos y de situaciones de nuestras instituciones. Por ejemplo, transformarse implica liberarse de la tiranía del saber disciplinar. Y no se trata de abandonar la identidad de si soy un jardín botánico, o soy un museo de ciencias interactivas, o un museo de ciencias naturales, o un museo de la matemática. Se trata de reconocer que esos saberes solo tienen valor en tanto nos permitan sumarnos a la construcción de bienestar colectivo y a la construcción de una mejor sociedad. ¿De qué me sirve conocer de la teoría de conjuntos si el día de las elecciones, por ejemplo, no entiendo cómo utilizar un tarjetón electoral? ¿O de qué me sirve conocer de la geografía de un territorio si al momento de tomar la decisión de comprar una vivienda, pues compro una casa construida sobre un cono aluvial? ¿Y de qué me sirve comprender los ciclos de la producción, los ciclos productivos de la naturaleza más bien, y su necesidad para el equilibrio ecológico, si cuando voy a hacer mercado cada 15 días o una vez al mes, pues mi mercado está basado en 10 elementos que se producen durante todo el año a punta de fertilizantes y producción artificial? Debemos reconocer, por ejemplo, que cada uno de nosotros decidió profesionalizarse en un campo del conocimiento pues, que le apasiona y le interesa, pero que el hecho de que nos apasione y le interese no quiere decir que compartamos esa pasión con el resto de la humanidad. Yo, por ejemplo, soy politólogo y eso no significa que el resto de la gente de la sociedad tenga que saber cómo se calcula un índice de fragmentación y volatilidad electoral. Pero sí me debería importar que en los ejercicios de mediación, de diálogo de saberes y de gestión de conocimientos, mis interlocutores ganaran recursos para tomar mejores decisiones políticas. Transformarse implica liberarse de la tiranía de las colecciones. Debemos liberarnos de la tiranía de las colecciones, y esto es una apuesta que es en absoluto popular. Pero nos debemos preguntar, las colecciones para qué, los objetos para qué. Nos estamos convirtiendo en mausoleos de lo que alguna vez fuimos o lo que alguna vez quisimos ser. Para ilustrar un poquito mejor este asunto, me gustaría compartirles una historia que es muy concreta. Hace unos años en México tuve la oportunidad de charlar o de escuchar a unos compañeros, unos colegas del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia Mexicana, y nos contaban una historia muy bonita. Era que ellos venían acompañando el desarrollo de un museo comunitario de la comunidad náhuatl, y bueno, acompañaron a la comunidad, le donaron unos objetos que se encontraban en el museo, o más bien le devolvieron unos objetos que se encontraban en el museo a la comunidad, recuperaron otros objetos que la gente en la comunidad tenía guardado en sus lugares de vivienda, buscaron un edificio y abrieron un museo comunitario. La comunidad se formó y se preparó para hacer guianzas y compartir algo de su cultura con las comunidades de turistas que los visitaban. Y con el paso del tiempo y en el desarrollo del proceso, alguna persona de la comunidad decidió llevar ofrendas al museo. Lo que empezó como la actividad de una sola persona que llevaba ofrendas al museo, pues comenzó a convertir en una práctica comunitaria, y poco a poco cada vez eran más personas las que llevaban ofrendas
y hacían unas especies de actos ceremoniales dentro de lo que era el museo comunitario. Así que en algún punto del proceso la comunidad decidió que el museo solo iba a abrir jueves, viernes, sábados y domingo y que iban a dedicar los lunes, martes y miércoles solo al uso del espacio como espacio comunitario. Luego la decisión se transformó y decidieron que solo iban a abrir los sábados y los domingos el espacio del museo y que de lunes a viernes iba a ser un espacio comunitario. Y finalmente la comunidad decidió que iban a cerrar el museo y que eso no iba a ser más un museo, que se iba a convertir en un lugar de encuentro comunitario para la celebración de ceremonias rituales comunitarias, para celebrar ciertas cosas que para ellos eran importantes. El personal del linaje en ese momento pues se encontraba anodado, porque habían varias cosas que no entendía. ¿En qué momento se había cerrado el museo? O cómo así que la colección estaba siendo usada en ceremonias rituales de la comunidad, y cómo así que los objetos habían sido retirados de las vitrinas que estaban ahí justamente para protegerlas. La respuesta ahí era muy sencilla. Un tiempo atrás esos objetos habían dejado de ser parte de una colección del pasado, para volver a ser parte de los recursos comunitarios del presente. Eh, Mi pregunta allí es, ¿no trabajamos acaso para que esas cosas ocurran en nuestras plataformas, en nuestros museos, en nuestras instituciones culturales? Las colecciones definitivamente, a nuestro parecer, no deberían ser el fin o el centro, un centro de ciencia. Al poco tiempo, cuando las convertimos en el centro de nuestra gestión, pues nos terminamos todos los centros pareciéndonos a lo mismo, buscando los mismos objetos parecidos y los objetos y experiencias que han tenido éxito en otros lugares. Las colecciones sí las hay, deberían estar en valor o en función de la construcción de los valores que queremos compartir con la sociedad. Pero, ¿cómo enseñar el respeto a la vida cuando exhibimos la vida en condiciones de cautiverio? ¿O cómo instalar el valor de la curiosidad en una sociedad cuando exhibimos objetos en función de no tocar? Hacer invitaciones a liberarse de la experiencia mercantilizada, la mercantilización de la experiencia. Los centros de ciencia han quedado sujetos en un debate que es complicadísimo y terrible, y es un debate entre el mercado y la cultura. Algunos centros cayeron en la cultura del mercado y otros han caído en el mercado cultural. Eh, Hay una frase que me encontré en estos días leyendo algún texto, que aquí se las comparto. El hecho de sacar un anuncio a la calle enfrente del museo con bastantes obras de un autor anunciando la exposición temporal del mismo origina rápidamente que se formen colas en la calle, cuando las salas del museo permanecen habitualmente desiertas. Nos mantenemos como instituciones culturales a un lado y libres de esos valores que promueve el mercado, valores en función de producir más de lo que requerimos, de consumir más de lo que necesitamos y acumular más de lo que podemos disfrutar. Hay una premisa que funciona más o menos así que ha entrado a estas instituciones y es entre más luces y palancas, entre más luces y palancas tenga, más caro puedo cobrar. Y si tengo un objeto raro en mi colección, pues qué bendición. Y si va a estar por poco tiempo, pues aproveche el descuento. No hay nada en este mundo que no se le pueda poner precio. Esta es una falacia peligrosísima que cuando entra a los centros culturales despoja de todo valor las experiencias que se proponen allí, despoja de todo valor la expresión cultural porque invisibiliza los procesos que hay detrás, invisibiliza la importancia que hay detrás, por ejemplo, en un bioespacio, detrás de un elemento vivo, de una planta o de un animal, y solo concentra el valor en el significado del objeto, en ese objeto que es valorado porque es escaso, que es valorado porque nos causa algún tipo de empatía y porque está de moda y finalmente genera alguna lógica de consumo. Poco a poco, cuando dejamos entrar esta lógica de mercado en nuestras instituciones, pues nos vamos convirtiendo en ropa de colección, en esa ropa que se cambia cada 2 meses, que sirve para lucir, pero que se deja ir rápidamente. Y finalmente, hay una invitación a liberarse de la tiranía del like. Eh, Hay un principio de diseño del design thinking y es no diseñar basado en lo que la gente expresa querer, sino diseñar basado en lo que incluso la gente no sabe necesitar. Y ojo que esta no es una invitación a crear necesidades como la crea el mercado. Esta es una invitación a descubrir las necesidades de la sociedad que nos acoge y sumarnos desde nuestros saberes y experiencias a su construcción colectiva.
Liberarse de la tiranía del like implica aceptar que millones de pulgares hacia arriba no deben por qué definir el futuro de nuestras instituciones y de los caminos que deseemos emprender, ni representan en ningún modo de manera acertada las necesidades de nuestra sociedad y sus requerimientos. Toda decisión implica una pérdida y toda decisión, pues a alguien le va a caer mal. Eh, pero eso es suficiente para que reemplacemos lo pertinente por lo popular. Así que finalmente, y para ir cerrando, pues hay que volver a la pregunta del principio, y es, pues requerimos cambiar los indicadores con los que estamos midiendo nuestros centros de ciencia. Estamos convencidos que un centro de ciencia que se construye desde lo colectivo y lo común, pues no está basado en colecciones de objetos, ni de especies vivas, ni de elementos de ningún otro tipo, por lo que no es un indicador de su calidad, ni la cantidad, ni los tipos de objetos que adquiere, ni conserva o expone. Estamos convencidos de que estos centros de ciencia no son una representación de una cultura, un territorio, un paisaje, por lo que no es un indicador de calidad la producción de adecuaciones, de edificios, de puestas en escena, de hábitat, de salas y demás. Definitivamente no es un espectáculo que toma como tema un asunto cultural, por lo que no es un indicador de calidad que tanto emociona, ni es un indicador de calidad que tanto vende, que tanto cuesta o que tanto se visita. No es una extensión de la escuela y tampoco de la comunidad científica, por lo que no deberían ser indicadores de éxito que tanto las personas que lo visitan aprenden sobre un tema u otro, que tanto conocimiento científico se produce sobre un fenómeno. En cambio, estamos convencidos que estos centros de ciencia enfocados en lo colectivo y en lo común son lugares donde se dignifica el estilo de vida social, comunitario, el estilo de vida colectivo, donde se ponen en cuestión los valores de la modernidad y se combate la injusticia social para construir equidad. Y en ese sentido, los indicadores deberían ser la dignificación de la vida, las posibilidades reales de subsistencia a partir de prácticas sociales específicas y la validación de alternativas sociales que sean viables como formas de vivir con dignidad en el mundo moderno. Estamos convencidos que visitarlo no es ir a un lugar para ver una proyección de un documental que me narra una historia o un fenómeno. Visitar este tipo de lugares es tener la posibilidad de vivir de primera mano la historia y de ver cómo toma forma un fenómeno cualquiera, digamos que con mis propios ojos y en carne viva. Participar incluso, quién sabe, del rodaje mismo del documental, conocer sus personajes, reflexionar sobre la historia y el presente y futuro de nuestro estilo de vida en el mundo moderno. Estamos convencidos de que estos centros de ciencia no son en ningún sentido bóvedas de seguridad donde se guarden los elementos de una comunidad y las expresiones culturales como seguro ante el olvido de su posible extinción, sino lugares donde hayan apuestas para vivir la cultura, para visibilizar su resistencia y para reimaginar su porvenir. Así que, pues finalmente la invitación es a volar un poco por fuera de los muros, a cuestionar los indicadores, a cuestionar los paradigmas, a cuestionar los relatos tradicionales que transitan por estas instituciones. Y si me preguntan en función de ese propósito y ese objetivo que tienen el día de hoy de identificar cómo es que se construye y se desarrolla y cuáles serán los flujos que tenga la red de centros de ciencia, pues yo los invito a que cambien simplemente red de centros de ciencia o centros de ciencia por red de centros de ciencia y que reconozcan que el centro, las redes de centros no pueden ser una colcha de retazos, no pueden ser un junte de instituciones individuales que van caminando cada uno por su lado, sino que debería ser el tejido, una sinfonía de relaciones entre actores que definiendo eso que quieren ser como centros, pues pueden construir una red basada en un tejido. Esto hace parte de reflexiones colectivas en el marco de este colectivo que está ahí abajo, que es el colectivo El Taller, que no son parte de colecciones individuales, sino de un grupo de gente que se ha venido pensando y reflexionando cuál debe ser el haber y el caminar de estas instituciones. Así que muchas gracias por la atención y el cuidado.